Continuando con el curso básico de Laravel, vamos a hablar en esta ocasión acerca de colecciones de Laravel. ¿Qué son las colecciones de Laravel? Bueno, podemos pensar en ellas como arrays, pero con funcionalidad mucho más potente. Son super arrays que nos dan más flexibilidad al manejar grupos de datos. Las colecciones las podemos encontrar cuando hacemos, por ejemplo, una consulta a la base de datos mediante los modelos de Eloquent. Ahí eso nos retorna una colección. La clase que Laravel utiliza para formar las colecciones es la que se encuentra en Illuminate Support Collection y que si quieren buscarla pueden encontrarla en la carpeta Vendor, Laravel, Framework SRC, Illuminate, Support y el archivo collection o la clase collection.php. Vamos a ver el ejemplo que les estaba mencionando. Vamos a entrar a Tinker, PHP Artisan Tinker. Y si yo, por ejemplo, quiero usar el modelo artículo y digo que quiero todos los elementos de la tabla, nos fijamos que esto no retorna simplemente un array de objetos, sino que nos retorna una colección de objetos. Ahora, esta colección no es la misma que está aquí, no es Illuminate Support Collection, esta es Database Eloquent Collection. Pero si buscamos esta clase, nos podemos fijar que es simplemente una clase que extiende la funcionalidad de Support Collection, de manera que es básicamente la misma clase pero con algunas funciones añadidas para el trato con la base de datos. De manera que vamos a seguir analizando esta clase de aquí. Hemos dicho que son super arrays o que podemos pensar en ellos como super arrays. Esto quiere decir que en vez de usar directamente las funciones de PHP que tienen que ver con arrays, podemos hacerlo de una manera más orientada a objetos. Las funciones que tienen que ver con array de PHP las podemos encontrar aquí en la documentación. Seguramente alguna vez hemos utilizado alguna de estas funciones. Bueno, con las colecciones podemos hacerlo de manera, como he dicho, más orientada a objetos. Ya vamos a ver cómo es esto. Además, las colecciones implementan interfaces que nos dan funcionalidades muy útiles a la hora de tratar con los datos. Por ejemplo, vemos que esta clase implementa estas dos interfaces, ArrayAccess y Arrayable, que nos permiten tratar con la colección como si se tratara de un array normal. Por ejemplo, vamos a volver a la consola y vamos a grabar esta vez todos los artículos en una variable artículos. Muy bien. Y ahora que en la tabla, en la variable artículos están todos los artículos, más bien dicho, en la variable artículos hay una colección de artículos, yo podría tratarlo, gracias a estas dos interfaces, como un array normal. Por ejemplo, yo podría decir artículos y que me dé el primer elemento. Y tenemos ahí el primer artículo. Vemos también que tiene implementada la interfaz Countable. Esta interfaz nos permite contar los elementos de la colección. De manera que yo podría hacer algo como artículos, llamar al método count y me dice que hay 3 artículos. Si quieren verlo, este método está implementado aquí en el método count. Muy bien, ¿qué más? Vemos que tiene implementada una interfaz JSONable. ¿Qué es lo que hace esta interfaz? Esta interfaz lo que hace es implementar un método llamado toJSON. Y esto lo que hace es transformar la representación del objeto a formato JSON. De manera que si vamos a la consola yo podría hacer algo como artículos to JSON. Y tenemos toda la colección, todo el grupo de artículos, pero esta vez en formato JSON. Las colecciones presentan otros métodos muy útiles, como por ejemplo, yo puedo decir artículos first y esto me retorna el primer artículo. Puedo decir first y también puedo decir last y esto me devolverá el último artículo. Podemos incluso concatenar los métodos. Puedo decir dame el último artículo y transformarlo
a JSON. O dame el último artículo y transformarlo a un array plano. Es muy útil, ¿verdad? Ahora, hay que tener una cosa en claro para no confundirnos. Por ejemplo, si yo digo app artículos o artículo, perdón, y digo first, esto se parece mucho a si yo dijera artículos y como hice antes, first, y nos da exactamente el mismo resultado, pero no es lo mismo. Esta instrucción no es la misma debido a que la primera instrucción, es decir, esta de aquí, lo que va a hacer es generar primero una consulta hacia la base de datos, luego va a tomar los resultados de la base de datos y los va a presentar como una colección, y de esa colección me va a dar el primer resultado. Mientras que esta instrucción de acá, lo que va a hacer es de una colección ya existente, de una colección que ya tenemos guardada en la variable artículos, va a tomar el primer elemento de la colección. Ya no se ejecuta una consulta SQL hacia la base de datos. Esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. De manera que por lo general, una vez que ya tenemos nuestra colección de artículos en este caso, o puede ser de alguna otra tabla, una vez que ya tenemos la colección en una variable, por lo general deberemos siempre utilizar esta manera de aquí para no estar repitiendo una y otra vez consultas a la base de datos, a menos que sea necesario por alguna razón en especial. Entonces, una vez más, esta instrucción de aquí lo que va a hacer es primero una consulta hacia la base de datos en donde va a tomar el primer resultado y lo va a presentar aquí. Mientras que esta de acá, de una colección existente, va a tomar el primer elemento sin hacer una consulta hacia la base de datos. Otros métodos que son importantes y muy útiles en su momento son, por ejemplo, métodos como el método list, que lo que hace, y por cierto, todos los métodos están disponibles aquí en la clase collection y están bien documentados, de manera que si buscamos el método list nos dice aquí que es un alias para el método pluck, y el método pluck obtiene valores una vez que hemos dado una key o un índice, de manera que podríamos decir algo como list y el título, por ejemplo. Y parece que tenemos un problema aquí. Sí, tiene mal escrita la variable nada más. ¿Sí? Y esto nos da una colección con solamente los títulos de los artículos. De manera que hay muchas otras funcionalidades muy útiles. Repito, pueden revisar el código. Aquí está todo muy bien documentado. Y pueden familiarizarse más con el tema. Ahora bien, incluso podemos hacer uso nosotros mismos en nuestro código que vamos escribiendo las colecciones. Podemos hacer uso de las colecciones. Por ejemplo, vamos a limpiar esto y vamos a decir que queremos instanciar. Vamos primero a tener un array con una lista de nombres de obreros. ¿Sí? Muy bien, guardamos en la variable obreros. Y luego vamos a decir que queremos la misma flexibilidad que tenemos con las colecciones para este grupo de datos. Entonces quisiéramos poder decir obreros first o también obreros last o también puede ser obreros to JSON. ¿Cómo podemos utilizar todas estas características muy útiles de las colecciones? Bueno, simplemente tendríamos que hacer algo como lo que voy a pegar aquí. Tendríamos que instanciar un nuevo objeto del tipo Illuminate Support Collection y le pasaríamos como parámetro el array que queremos convertir en una colección. Si ejecutamos esto, vemos que ya dejó de ser simplemente un array plano, ahora ya es una colección. Esto quiere decir que podemos hacer lo siguiente: obreros first, y tenemos el primer obrero. Podemos decir obreros last, tenemos el último obrero. Podemos hacer incluso obreros to JSON y tenemos todos los obreros en formato JSON.
Entonces es muy útil. Si en algún momento lo necesitan, pueden hacer uso, pueden echar mano de las colecciones de Laravel. Entonces recuerden, las colecciones son arrays con funcionalidad extendida, son arrays mucho más potentes, mucho más dinámicos, y con esto en mente vamos a pasar en el siguiente video a tratar quizás el tema ya de profundizar un poco más en Eloquent, quizás un poco acerca de relaciones entre modelos. No olviden suscribirse al canal si es que les interesa el tema, para saber cuándo estoy publicando nuevo material. También denle like al video, dejen sus comentarios si tienen alguna duda también para poder contestarles. Y bueno, no es más en este video. Hasta la próxima.